Ok, pues como estamos ya en tiempo, por consideración a todos los que estáis conectados, vamos a empezar con la tercera quincena. Parece que no, pero el curso avanza poco a poco y ya hemos visto bastante contenido. Espero por otra parte que os esté resultando interesante. Hoy empezamos esta tercera quincena dándole continuidad al tema de publicidad que ya empezamos a tratar en la quincena anterior. Nos vamos a centrar en una serie de aspectos que son interesantes, como son los relativos al análisis visual. Este apartado, cuando Cultura Audiovisual 2 contaba para las pruebas de EBAU, las pruebas de acceso a la universidad, ahora se llaman PAU, tenía un peso bastante notable, pero como Cultura Audiovisual 2 este año ya no cuenta para EBAU, diríamos que no va a ser todo lo relevante que pudiera haber sido. No obstante, como nuevos medios, tal como os decía al principio del curso, diríamos que es una materia en donde convergen otra serie de asignaturas, como pueden ser imagen digital, cultura audiovisual, etc. Está bien que dediquemos un apartado, un capítulo a esta cosa, este tema a veces un poco confuso que tiene que ver con el análisis visual de una imagen publicitaria, que es de lo que se trata, ¿no? Así que, si os parece, voy compartiendo el PDF que tenéis disponible para la tercera quincena, que es el que ocupa la pantalla en este momento, que hace referencia al tema 4, publicidad y medios de comunicación. Hoy vamos a llegar hasta el punto 4.4. Vamos a dejar aquí en estrategias publicitarias y la segunda parte, del 4.5 al 4.9, lo dejamos para la semana que viene. Atentos a la tarea propuesta para esta quincena. Yo siempre suelo recomendar que lo dejéis para cuando veamos todos los contenidos, pero también entiendo que por vuestra situación, vuestra disponibilidad de horario, organicéis vuestro calendario de actividades lo mejor posible para vosotros. Así que en ese sentido sabéis que tenéis todas las tareas siempre abiertas para ir completándolas y entregándolas siempre en la medida de lo posible dentro del propio trimestre. No va a tener mucho sentido que presentéis actividades del primer trimestre a final de curso, porque va a suponer un problema, un engorro a la hora de evaluar de manera adecuada para todos, ¿vale? Pero ya sabéis que tenéis todas las actividades siempre abiertas. Bueno, por enlazar con lo que comentábamos la semana pasada a propósito de imagen y publicidad, de hecho arrancamos el curso, como recordaréis, comentando que la imagen en el ámbito que nos rodea, en un ámbito cada vez más tecnificado, ¿no? Cada vez más interconectado, viene a suponer un instrumento muy poderoso que establece una forma de comunicación basada en el consumo rápido, inmediato, efímero de cualquier tipo de forma visual. Y decíamos que Internet se había convertido precisamente en la plataforma donde las imágenes circulantes, que llamamos, diríamos, ocupan su lugar natural, su espacio natural, ¿no? Internet parece haberse convertido en una especie de cajón desastre, un pozo sin fondo, donde prima lo visual por encima de otro tipo de estímulo. Y eso conecta bastante bien con las funciones que vendría a cumplir una imagen y con las funciones que vendría a cumplir una imagen de naturaleza publicitaria, porque la publicidad tiene en la imagen precisamente su brazo armado. Diríamos que para la publicidad, desde mediados del siglo XIX hasta el presente, la gestión de las imágenes es fundamental para transmitir ideas en el ámbito de lo comercial o de la propaganda. Sabemos que son dos áreas suficientemente diferenciadas, lo comentábamos el otro día, en donde lo comercial se centra en la información y educación, en principio, de potenciales consumidores de productos de ámbito ordinario, productos de uso doméstico, normalmente,
u otro tipo de bien o servicio, mientras que los propagandísticos se centran en la difusión de las ideas, especialmente en el ámbito de la política, es decir, en un ámbito ideológico. La religión va por otro lado. Diríamos que aunque es una forma de transmisión ideológica, se basa más bien en una cuestión de pertenencia, de asunción de una serie de valores heredados culturalmente que son casi inamovibles. Lo que quiere decir que un creyente de la fe musulmana es muy difícil que abandone esa fe para pasarse al budismo o al catolicismo. No ocurre igual con la propaganda ideológica, la propaganda política, que sí puede influenciar y determinar el voto indeciso de un porcentaje de la población, tal vez insatisfecha con un modelo político, con un resultado económico, en lo social, etcétera, que cualquier gobierno pueda estar desarrollando. La publicidad no tiene nada que ver con esto. La publicidad, no lo olvidemos, persigue un beneficio, un rendimiento económico, así que es el brazo armado del capital. Y esta tríada, imagen, publicidad y capital, tienen en Internet la plataforma adecuada para influir de manera activa o pasiva, directa o indirecta, en cada una de nuestras vidas. El discurso de hoy va más o menos sobre este resumen que acabo de plantear a modo de introducción. Vamos, si queréis, comentando cada uno de estos apartados, empezando por recordar exactamente lo que vimos la semana pasada. ¿Cuáles son las funciones básicas de una imagen? De una imagen no solamente en el ámbito de la publicidad, sino en general. Bueno, pues decíamos que las imágenes se pueden manejar según códigos expresivos, lo que quiere decir que pueden afectarnos de una manera más o menos clara en función de nuestro sentido del mundo, nuestra sensibilidad, nuestro estado anímico, nuestra recepción de los fenómenos que nos definen como seres humanos, ¿no? Ahora estamos envueltos en una catástrofe de forma de naturaleza meteorológica. El clima se nos ha revelado como un enemigo siempre al acecho y ha venido a hacer realidad pues todos los miedos, ¿no?, que conllevan el percibir la amenaza de una tormenta cuyo resultado no sabemos de qué manera nos va a influir. Todo eso lo estamos viviendo con el desastre vivido en Levante, sobre todo en la costa valenciana y también en Andalucía, ¿no? Afortunadamente Murcia esta vez se ha librado, aunque somos bastante expertos en sufrir ese tipo de catástrofe natural. Bueno, pues la profusión de imágenes que vienen a ilustrar ese momento dramático, diríamos que tienen una carga y una función de expresividad que en función de nuestra percepción, sensibilidad, nos puede afectar más o menos. También en el ámbito del arte, tenemos aquí una imagen clásica, un arquetipo del drama existencial, del drama psicológico profundo, ¿no?, reflejado, expresado en esta pintura de Munch, de Edvard Munch, de la primera parte del siglo XX, que es un icono del grito interior, ¿no?, del grito que se aproxima a la tragedia, y es un tipo de imagen que nos puede herir, que nos puede afectar de manera profunda si nuestro estado psicoemocional, psicoafectivo no está suficientemente equilibrado, ¿no? En el ámbito de lo estético, decíamos la semana pasada que cualquier forma visual que sea agradable, armónica, que responda a un orden compositivo, a una combinación cromática, nos puede afectar de manera además muy positiva, ¿no? Normalmente asociamos la estética con una forma de placer, una forma de goce visual en este caso, pero que afecta a todos los ámbitos y a todos los sentidos del ser humano. Cuando escuchamos una composición musical, una poesía e incluso cualquier tipo de espectáculo
que llegue a emocionarnos de alguna manera, a afectarnos emotivamente, estamos en el ámbito de lo estético. Así que yo creo que todos somos de alguna manera sensibles, receptivos al placer de disfrutar de una buena comida, una buena melodía o una buena pintura, ¿no? Son imágenes divulgativas, aquellas que cumplen la función, decíamos la semana pasada, de mostrar de una forma casi siempre muy esquemática, muy especializada, información sobre un ámbito concreto, ¿no? Poníamos el ejemplo la semana pasada de la botánica, de la zoología, pero también de las estadísticas, de la matemática, que es una forma de abstracción alfanumérica que pretende contar, narrar una visión científica tal vez del mundo, alejada de la realidad, de los fenómenos perceptibles, ¿no? Pero que entraría dentro de ese ámbito de lo divulgativo. Funciones de naturaleza informativas para imágenes que evocan momentos que no tienen por qué ser dramáticos, sino todo lo contrario. Yo creo que todos recordamos 2010, de aquel momento mágico, ¿no? De alcanzar nuestro primer mundial de fútbol masculino me refiero, ¿no? Yo incluso guardo una fotografía enmarcada de una primera página de un periódico deportivo. Yo jamás había comprado un periódico de índole deportivo, ¿no? Pero me hizo ilusión guardar ese momento por si no se volvía a repetir a lo largo de mi vida, ¿no? Y ahí lo tengo en mi pequeña biblioteca como un recuerdo al que recurro cuando lo veo de una forma placentera. Así que diríamos que se combina una función relativamente expresiva con parte de una función estética, con una función informativa, lo que quiere decir que las imágenes no son elementos aislados, ¿no? Sino que están contaminados, salpicados por diferentes parámetros que hacen que su medida no sea siempre previsible, ¿no? En el ámbito de lo lúdico, es decir, del entretenimiento, seguro que todos tenemos un recurso, ¿no? Yo soy súper fan de Mortadelo, a mí me quitan Mortadelo y de repente pues, me dejan sin infancia prácticamente, ¿no? Pero tal vez seamos ya de otra generación en donde la cultura Marvel, la cultura del superhéroe, forme parte de nuestro imago mundi, ¿no? Dentro de lo lúdico, relacionado con el ocio, el entretenimiento, en donde entrarían también cualquier forma de videojuego, etcétera, etcétera. Y llegamos a donde nos interesa, que es al tipo de función propia de la imagen publicitaria, que es la función exhortativa. La exhortación propone una reacción, una respuesta por parte de, en este caso, potenciales consumidores. Así que la primera y gran función de la imagen publicitaria es generar una reacción. Esa reacción tiene que poner en marcha una serie de procesos psicológicos que sean capaces de convencer al usuario, al espectador, al potencial consumidor de que un producto es mejor que el de la competencia. En eso se basa precisamente el trabajo de los publicistas. En este sentido, y esto lo veíamos el otro día también, manejamos diferentes códigos. Tenemos por un lado lo que llamamos la publicidad directa, es decir, la que genera una reacción, una respuesta prácticamente inmediata, y eso se da en productos de consumo diario, alimentación, higiene, salud, etc. Y otro tipo de construcción publicitaria mucho más compleja, en donde entra en juego la persuasión. La persuasión es el conjunto de estrategias que hacen posible convencer a potenciales consumidores. En este ámbito persuasivo nos encontramos efectivamente con la publicidad comercial, la que nos afecta de manera directa o indirecta todos los días, y con la propaganda, que maneja códigos de naturaleza ideológica, política, básicamente. Y en este esquema os he resumido precisamente esto de lo que estamos hablando.
En lo que a tipos de publicidad, esta primera clasificación que hace referencia a la publicidad directa, maneja información que nos afecta en productos de consumo masivo de ámbito totalmente domiciliar. Son productos que podemos manejar a diario, que necesitamos para nuestra propia subsistencia, sobre todo los relacionados con alimentación, salud e higiene. Cuando se manejan otro tipo de intereses mucho más complejos, en donde el producto o el servicio a ofrecer trasciende la mera supervivencia, se necesita de una forma de persuasión mucho más compleja, ¿no? Y aquí es donde intervienen, diríamos, una serie de parámetros que afectan a lo social, a la economía, a la prevención, también, obviamente, a lo comercial, ya que la persuasión está en relación directa con las prácticas de transmisión de imágenes publicitarias propias del comercio. Se manejan parámetros propios de la sensualidad o la sexualidad y se incluye en este ámbito de la persuasión también la propaganda. Tenemos el fenómeno obvio e indiscutible de Pedro Sánchez, el cual ha perdido, puede ser, después de los últimos tiempos, cierta imagen, cierta dosis del caché con el que se lanzó al ámbito de la política nacional, ¿no? Y es un poco un referente equiparable a otra serie de fenómenos que hemos vivido a lo largo del siglo XX, ¿no? Si nos remontamos a los años 30, 40, justo en el periodo de preguerra, Segunda Guerra Mundial, tenemos a Theodore Roosevelt, presidente norteamericano, el cual no podía precisamente alardear de una buena condición física. Si recordamos cómo era Roosevelt, lo imaginamos siempre sentado en su silla de ruedas, una persona con muchos problemas de salud, fumaba, bebía, lo que era bastante habitual en la época, no solamente con Roosevelt, sino con Churchill y otros grandes dirigentes de la primera mitad del siglo XX, y aún así supo sacarle partido a la radio como super plataforma que hizo posible transmitir una idea política que lo llevó a alcanzar, entre otras cosas, la presidencia de los Estados Unidos. Tenemos que saltar hasta los años 50 para referirnos a John Fitzgerald Kennedy, el famosísimo JFK, el cual sí tiene una imagen pública muy poderosa, es un político de la nueva hornada. Cuando se presenta como candidato a la presidencia de Estados Unidos tiene apenas 43 años, una planta impecable, trajes cortados a medida, se presenta como un candidato joven, dinámico, moderno, progresista, que utiliza el nuevo medio de comunicación masivo como es la televisión para lanzar su imagen, en donde ya no vale simplemente con cautivar con un programa político, sino que se tiene que persuadir a los potenciales votantes a través de una imagen personal, ¿no? Ahí es donde se da forma un concepto que se utiliza en el ámbito de la publicidad. En los últimos tiempos está muy de moda, como es el ámbito de la marca personal, ¿no? La marca personal la pone en funcionamiento pues todos los gestores de campaña de JFK en los años 50 y tienen que ver con ese concepto, esa idea de que construir tu propia imagen de marca personal te va a servir para lanzar, para convencer a una audiencia. Y esto vale tanto para lo comercial como lo propagandístico, ¿no? Tenemos que saltar ya al nuevo milenio, a la década de 2010, para encontrarnos con el siguiente fenómeno, como es Barack Obama, un político de nueva generación que ya no utiliza ni la radio ni la televisión, sino que utiliza las propias redes sociales para transmitir su idea, su mensaje político. Así que cada nueva generación ha tenido que ir adaptándose a los nuevos desafíos, los nuevos retos tecnológicos
que han hecho posible la difusión de su mensaje. En el ámbito de lo político y también en el ámbito de la publicidad. La publicidad ha tenido que ir adaptándose desde la prensa y las publicaciones escritas de mediados del siglo XIX a la radio, luego a la televisión, al cine y por último a Internet. Así que en ese sentido, tanto la publicidad comercial como el mensaje propagandístico han tenido que ir adaptándose a las evoluciones y adaptaciones tecnológicas que hemos sufrido pues, desde mediados del siglo XIX hasta el momento. Decíamos el otro día, la publicidad es persuasión y maneja el lenguaje del deseo. Decíamos, la publicidad jamás puede apelar a nuestra razón. No se puede permitir el lujo de que pensemos. Ninguna campaña publicitaria, pese a que tiene que ser siempre informativa y con la intención de educar, entre comillas, al potencial consumidor, jamás te va a pedir que pongas en funcionamiento tu pensamiento, tu razón a la hora de elegir entre un producto y otro. No le conviene. Básicamente porque si la publicidad nos deja pensar demasiado, podemos llegar a la conclusión de que no necesitamos comprar ese producto, ¿vale? Posiblemente no necesitemos comprar pastillas de chocolate, posiblemente no necesitemos para nuestra subsistencia comprar licores de alta graduación, como el que tenemos aquí en la imagen, posiblemente no necesitemos la rumba para recoger el polvo del suelo, ¿no? Posiblemente la mayoría de cosas que nos rodean no son necesarias. Con atender a nuestro requerimiento nutricional y de indumentaria prácticamente sería suficiente. Por tanto, la publicidad se basa en otros códigos que tienen que ver con lo que deseamos, es decir, con aquello que normalmente o no confesamos o no forma parte de nuestra mera subsistencia. Juega con lo que, fijaos, con lo que quisiéramos ser o poseer, no con lo que necesitamos. La publicidad jamás te ofrece el hecho de cubrir tu necesidad real, que decimos tiene que ver con la alimentación y el vestido, sino que juega con las claves del deseo, de un deseo futuro normalmente inalcanzable. Claro que todos quisiéramos ser más altos, más guapos, tener más pelo, conducir un Ferrari, pero muy poquita gente llega a alcanzar todo eso y probablemente una vez que se alcance se produzca el clásico bajón de autoculpabilidad y frustración, que son códigos que maneja perfectamente la publicidad, para que aún creyendo que lo poseemos todo, queramos poseer cosas que aún no poseemos. Digamos que es un ciclo complejo, perverso, en donde influyen factores de naturaleza psicológica, sociológica, etcétera, etcétera. Por tanto, la clave de la publicidad es la persuasión, el deseo futuro de poseer aquello que se nos ha aleccionado, se nos ha puesto delante como referencia, como modelo de vida, ¿no? Bueno, dentro de este ámbito de la persuasión, hablamos de un tipo de publicidad de naturaleza social cuando no se busca un beneficio económico, un rendimiento económico directo, sino que se pretende que reflexionemos sobre nuestra actitud ante ciertos aspectos vitales, ¿no? Cuestiones de reciclado, cuestiones de educación, de motivación a la lectura, cuestiones relacionadas con problemáticas de violencia de género, campañas de la DGT que nos previenen sobre la conducción bajo los efectos del alcohol, la prevención de enfermedades como el SIDA, la prevención ante el consumo de alcohol en jóvenes, en adolescentes, etcétera, etcétera. Es lo que llamamos un tipo de publicidad o propaganda de naturaleza institucional, ¿vale? Que no persigue un rendimiento económico, sino que pretende informar
para que reflexionemos sobre cuál es nuestra actitud ante la vida. Bueno, la publicidad estrictamente económica sí se basa en códigos relacionados con el rendimiento económico, ¿no? El beneficio económico. Tenemos dos ejemplos aquí de una aseguradora y de una entidad bancaria para la que se recurre como imagen de campaña al personaje de moda, no da igual si es Rafael Nadal, Fernando Alonso o una serie de personajes anónimos en un estado como de felicidad permanente, un tanto absurda, ¿no? Descontextualizada, que pretende vincularse a una idea de marca. Por tanto, asociar un estado de paz, bienestar, familia y felicidad a Mafre suele ser una asociación de ideas que en publicidad se utiliza muy abundantemente, indistintamente del tipo de comercial que se trate. En este caso es un comercial, es un tipo de imagen publicitaria en el ámbito de la economía. Publicidad de naturaleza preventiva, que tiene que ver con esa forma de comunicación más o menos institucionalizada, en donde se nos advierte de una situación de peligro, de riesgo. Volvemos al caso de protección frente al SIDA, volvemos a los rótulos que de forma explícita encontramos en paquetes de tabaco, en campañas de índole sanitario, etcétera, etcétera. Bien, la publicidad comercial efectivamente afecta a bienes, productos o servicios que van desde cruceros familiares hasta escapadas de fines de semana, productos consumibles relacionados con el ocio y el tiempo libre o espectáculos audiovisuales, ¿no? Formarían parte de este complejo mundo en donde la oferta y la demanda parece ilimitada, ¿no? Lo comercial tiene su mayor nivel de expansión en productos de uso cotidiano, sobre todo relacionados con alimentación, salud e higiene. Bueno, el parámetro de la sensualidad forma parte de una forma de publicidad que persigue una convicción casi adictiva. No es precisamente nada nuevo, ya que tanto la imagen femenina como los códigos erotizantes de la publicidad ya se manejan desde principios del siglo XX, precisamente en una reacción a la frialdad de ciertas formas de ver la vida demasiado industrializadas, ¿no? De forma que se recurre a la sinuosidad del cuerpo femenino, al movimiento del cabello, que viene a equipararse con un estado electrificado de la vida, ¿no? De forma que la figura, sobre todo la figura femenina, viene a contrarrestar esa frialdad de un mundo cada vez más tecnificado, más industrializado, más frío, alejado de parámetros relacionados con lo artesanal. Recordemos que desde la segunda mitad del siglo XIX el mundo ya funciona según códigos productivos industriales, en donde la seriación, la repetición de objetos iguales entre sí va a constituir un nuevo modelo de producción a nivel global, ¿no? Así que la sensualidad, de una forma más o menos acusada o más o menos sutil, en combinación con lemas de campaña, vienen a provocar un tipo de reacción que afecta a impulsos tan básicos, ¿no? tan íntimos como la propia alimentación, como el propio miedo, como la agresividad, que encuentran en una forma de sensualidad canalizada una manera de captar la atención de un potencial consumidor. Llegamos a la propaganda, ¿no? Yo creo que todos tenemos desde 2008 la imagen de campaña de Barack Obama,
un personaje muy interesante, una visión muy progresista del mundo. Recordemos, fue Nobel de la Paz, nada más llegar a la presidencia de Estados Unidos, lo que supuso un hito, un antes y un después, porque ningún político en activo había sido nombrado, había sido galardonado con el Nobel, con el Premio Nobel de la Paz, ni a su edad, pero es cierto que tuvo, por su origen afroamericano, un impacto, diríamos, reconciliador, que vino a sumar, a unir un montón de capas sociales que en Estados Unidos no terminaban de cuajar ya desde los años 50 con las primeras declaraciones de los derechos humanos y de los derechos del colectivo del pueblo negro. Diríamos que había todavía estratos sociales que no se sentían cómodos, no estaban receptivos a la dirigencia por parte de un ciudadano estadounidense de origen afroamericano, de forma que vino a romper con toda esa serie de barreras de naturaleza social, racial. Y es cierto que durante los 8 años de gobierno de Barack Obama, diríamos que se vivió un periodo de relativa calma, de relativa paz. Estados Unidos no se había implicado en ninguna nueva guerra a nivel planetario, no se desarrollaron conflictos bélicos más allá de los que permanecen y permanecerán latentes en cuanto a Oriente Medio se refiere o al este de Europa, pero sí es verdad que vivimos un periodo de relativa calma, de relativa paz, que tuvieron en una forma de transmisión de una idea, de una visión política en el ámbito de las redes sociales, diríamos, como he comentado antes, la razón de ser de la propia figura de Obama, ¿no? Supo encontrar precisamente en esa forma de transmisión de información su plataforma, su herramienta de comunicación ideal. Así que, en el ámbito de la propaganda, precisamente, vamos a dejar la cuestión religiosa, que no tiene que ver demasiado con la propaganda, sino que maneja códigos distintos, ¿no? Dentro de lo estrictamente propagandístico, encontramos el mensaje político, como sería el caso de Obama en este caso, el mensaje de naturaleza institucional, que hace referencia a campañas informativas, que se llaman de la DGT, del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Interior, etc. Y la publicidad, que puede ser institucional o corporativa, por ejemplo, todos los carteles que yo encuentro aquí en el instituto, que informan sobre los plazos para solicitar becas, los desplazamientos de alumnos Erasmus, convocatorias de naturaleza oficial, todo eso formaría parte de un tipo de publicidad institucional en el ámbito de la corporación, ¿no? Una corporación es un centro de enseñanza, es un ayuntamiento, es una consejería, es un ministerio, etcétera, etcétera. Bien, sobre cómo nos es transmitida la información publicitaria, he hecho una pequeña selección de aquellos elementos, diríamos, más reconocibles, que forman parte de nuestro transitar diario. A veces no somos conscientes de hasta qué punto nosotros mismos somos parte de un sistema de comunicación de transmisión publicitaria bastante complejo, ¿no? Todos llevamos alguna forma de logotipo o isotipo que hace reconocible una marca, todos calzamos unas deportivas o todos conducimos un vehículo con un anagrama, con una imagen de marca reconocible, es decir, todos somos parte de una cadena de transmisión, por tanto todos somos parte de ese fenómeno que llamamos la publicidad, ¿no? Un fenómeno muy vinculado con el ámbito urbano lo constituyen los vehículos que hacen posible un tipo de publicidad móvil y dinámica. Esto funciona obviamente muy bien en ámbitos urbanos y también en las vías de comunicación interestatal o transfronteriza, ¿no? Cuando vemos pasar containers
yo que sé, de Transportes El Mosca, ¿no? Por citar una agencia de transporte de la región, y lo vemos circulando por las carreteras de Luxemburgo, reconocemos esa imagen de marca, ¿no? como, como, como fenómeno que viene a dar sentido a una práctica comercial de relativo éxito, expansivo, por tanto, una buena campaña móvil a partir de vehículos de transporte que pueden ser automóviles, taxis, autobuses, tranvías, aeronaves, barcos, camiones, etcétera. Una buena campaña dirigida, diríamos que es capaz de aumentar el alcance geográfico de una marca, véase el caso del Mosca, transitando por Europa, o UPS, cuando nos llaman al timbre para dejar cualquiera de los paquetes de alguna de las compras que hayamos hecho, ¿no? Por tanto, la publicidad móvil funciona y se considera muy eficaz. Luego tenemos elementos que forman parte de lo que llamamos el mobiliario urbano. Sabemos que la ciudad es un sitio muy dinámico, en donde todo está en continuo movimiento. La ciudad está preparada para el flujo, para el devenir de personas, cosas, mercancías, etcétera, donde encontramos elementos de esta naturaleza, como son los OPIs, que son objetos publicitarios iluminados. Suelen ser este tipo de pantalla iluminada. Al principio eran carteles rotativos que podían ir cambiando de una forma cíclica, con una cinta sin fin. Son puntos fijos orientados sobre todo a los conductores. Por eso incluyen una iluminación, una retroiluminación. Ahora ya no incluyen cartelería impresa, sino que utilizan pantallas normalmente de tipo LED. Y por otra parte los MUPIs, que es una forma de mobiliario urbano como punto de información. No suelen estar iluminados, son muy similares a los OPIs, pero no están iluminados y están más bien enfocados a los peatones. Algo así como las marquesinas, que suelen ser un sitio predilecto donde ubicar publicidad muy dinámica, que cambian con mucha frecuencia. Precisamente el ámbito urbano afecta a esta contemplación de publicidad luminosa que nos bombardea a veces de manera muy excesiva, en donde se han incorporado recientemente las videopantallas que resisten bastante bien las condiciones ambientales extremas que podemos vivir, por ejemplo, en la región de Murcia, que además tienen una gran visibilidad, un gran alcance tanto de día como de noche, así que es un recurso publicitario muy poderoso. Están las arquetípicas como elementos fijos, vallas publicitarias, cuyas dimensiones medimos en metros cuadrados. Esta probablemente será de 8 metros cuadrados, pueden ser de 8, 12, 16. Las encontramos normalmente en la periferia de las ciudades o junto a las autopistas, autovías. Y dentro de los elementos de mobiliario urbano que se van incorporando a este fenómeno de la publicidad, encontramos entre otros las papeleras, las cabinas de teléfonos, cualquier tipo de pancarta que pueda prenderse de farolas o puntos de iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Y una forma de describir este tipo de elementos sería la que indico con esta ficha, ¿no? Fijaos, es un ejemplo de un MUPI que además tiene una función, como vemos aquí debajo, una función de naturaleza, bueno, relacionada con el reciclado. Es un contenedor de pilas usadas, sobre todo pilas botón, que son las verdaderamente contaminantes, del cual indicamos su ubicación, del cual ubicamos o señalamos el anunciante. El tipo de soporte es un MUPI, es un mobiliario urbano como punto de información. Tiene un tipo de función de naturaleza exhortativa indirecta comercial, lo que persigue una persuasión y utiliza, recordad la semana pasada veíamos una serie de figuras retóricas, en este caso utiliza una figura retórica entre la sinécdoque, utiliza el todo por la parte
por la parte, por el todo, ya que hay una ausencia del objeto, vemos el recorte, ¿no? Pero reconocemos perfectamente el color de la marca y la tipografía. Sabemos que es una botella de Coca-Cola, incluso eliminando la propia marca de Coca-Cola, la reconoceríamos. Es un juego visual que se basa en el todo por la parte, o en la parte por el todo, en una simétrica y también en una elipsis, ya que falta el elemento que se está promocionando. La elipsis, recordad, consiste en la supresión de una parte del producto o de todo el producto. En este caso, el color y la tipografía son suficientes, ¿vale? Es un ejemplo de cómo describir uno de estos reclamos publicitarios. Bueno, en este cuadro os he puesto un resumen precisamente de todo lo que hemos comentado hasta el momento. Vamos a hacer un repaso precisamente de cuáles son las retóricas visuales más adecuadas, más empleadas en publicidad, es decir, cuáles son los recursos de naturaleza visual y lingüística que nos ayudan a ser víctimas propicias de una campaña publicitaria, ¿no? Y uno de esos recursos es la repetición. En publicidad, si conseguimos fijar una imagen mediante la repetición del objeto, la publicidad se convierte en un recurso muy efectivo, ¿vale? Es un ejemplo de cartelería de Volkswagen anunciando el escarabajo con toda la gama de colores en una seriación sencilla, pero muy efectiva. Otra forma de seriación para un producto de cosmética, en donde cambia la perspectiva del objeto, cambia su color, ¿vale? Pero se entra en ese juego de repetición seriada que también nos afecta a nosotros. Recordemos, somos parte de una seriación, somos parte de un engranaje, ¿no? En el cual podemos fantasear con ser diferentes, aunque en realidad sabemos que formamos parte de una cadena de transmisión, ¿vale? En este caso, yo soy el elemento repetido como consumidor. La comparación, esto lo hemos visto los que tenemos un poco de memoria televisiva desde el origen de los tiempos, ¿no? Recuerdan a Manuel Luque anunciando el detergente Colón: busque, compare y si encuentra algo mejor, le devolvemos el dinero. Por tanto, la comparación propone un reto, un desafío al consumidor. Si yo acepto ese reto de comparación, estoy entrando en el discurso retórico que me ofrece ese mensaje publicitario, ¿no? Si me atrevo a establecer algún tipo de vínculo entre esta imagen de un señor que fuma, ¿no? Si soy receptivo a este mensaje, ya que soy fumador y entiendo cuál es ese juego visual que se me propone, donde el escape de este autobús es el cigarro que fuma este individuo, y si además sé lo que pone el mensaje, está en danés, dice algo así como: ¿estás preparado para el final? ¿No? Es decir, ¿estás preparado para dejarlo? Se supone que es un producto relacionado con dejar la ansiedad por el tabaquismo, son chicles de nicotina, ¿vale? ¿Estás listo para el final? ¿Estás listo para dejarlo? ¿Dejar qué? Dejar el hábito de fumar, obviamente, ¿no? Se produce ese juego comparativo entre cosas como es un escape y el propio acto de fumar, ¿no? Un tipo de comparación muy sutil, muy elegante, en este caso, que identifica un producto de alta gama, un swatch, ¿vale? Donde el cabello de la chica se convierte en esa sinuosidad de la cadena del reloj. Es una imagen muy bonita. Ya en un ámbito un poco más tocando lo sensual, las formas sinuosas de la botella que evocan la sinuosidad del cuerpo de la chica. Un tipo de comparación en donde se juega con la
cuestión de la elegancia, que sabemos que es un valor asignado a cierto producto de gama alta, en este caso relojería, en este caso la sinuosidad mucho más acusada, ¿vale? Son composiciones comparativas muy efectivas en publicidad. Y aquí, si no somos rápidos, visualmente se nos pasa el mensaje, lo podemos llegar a confundir, ¿no? De lo sutil que resulta. Es un mensaje donde se combina la repetición que hemos visto antes con la comparación, ¿no? Recordemos los modelos plegables de telefonía, que iban a ser un poco la revolución de la telefonía móvil, luego cayeron en desuso con los smartwatch, luego han vuelto a recuperarse con nuevos modelos de smartwatch plegables, ¿vale? Pero, yendo a lo que vamos, una combinación de comparación y repetición seriada bastante sugerente, ¿no? Las hipérboles, fundamental en publicidad, es decir, las exageraciones. ¿Vale? En el ámbito de esta campaña de promoción de esta videoconsola, vemos a este personaje casi levitando. Es una imagen muy hiperbólica, muy exagerada, ¿vale? De un señor que practica baloncesto, pero casi en términos de superhéroe. Dime, no te he entendido. No, lo de real no es un parámetro precisamente propio del ámbito de la publicidad. De hecho, a ver, se puede jugar con códigos relativamente donde la fantasía, si quieres verlo así, tenga un valor, un peso específico notable, pero a la publicidad no le conviene manejar un mensaje demasiado irreal, porque puede generar una forma de confusión en el potencial consumidor que no le conviene, ¿sabes? Entonces puede jugar con unos códigos, diríamos, sutiles, complejos, ¿no? Pero precisamente con lo irreal yo creo que sería demasiado arriesgado. No se me ocurre ahora mismo ninguna campaña en donde una de las claves fundamentales sea precisamente el fenómeno de la irrealidad. Pero bueno, pudiera haberla. Déjame que busque algo de información sobre eso y si acaso el próximo día lo comentamos. Pero bueno, está bien esa sugerencia. ¿Vale? Composiciones muy hiperbólicas, muy exageradas. Pueden ser exageradas por arriba y por abajo, maxificando o minimizando, ¿vale? No tiene que ser una exageración siempre al alza. Esta me parece una imagen colosal, ¿no? Totalmente hiperbólica, de cómo yo creo que sobran las palabras, ¿vale? No hay ningún lema, no hay eslogan de campaña, es simplemente un atleta corriendo que deja atrás hasta su propia sombra. ¿No? Me parece una imagen súper poética, muy bonita, en donde se juega con estos códigos, obviamente de exageración, ¿no? A lo mejor ese principio de irrealidad que tú dices tiene que ver un poco con este tipo de composición, donde efectivamente aquí asistimos a un fenómeno físico, ¿no? Donde la sombra jamás se puede liberar del objeto que provoca esa sombra. Así que puede ser que desde ese punto de vista sí se roce un cierto parámetro relacionado con lo irreal, ¿no? Pero con esta imagen de campaña de Adidas me parece fabulosa, muy ocurrente. ¿Vale? Calzado de trabajo, aquí igual, si no estamos receptivos, se nos pasa que son dos retroexcavadoras las que soportan esa bota, ¿no? Es una forma de exageración absoluta. Y la cinécdote es otra forma de persuasión que tiene en jugar con la parte por el todo o el todo por la parte, como hemos visto en el caso de la ausencia de la Coca-Cola en el cartel, ¿no? Cuando eliminamos el objeto, aquí vemos la pegatina, pero no vemos la botella donde va la pegatina. O aquí intuimos la botella de vodka, pero no vemos siquiera la botella al completo, intuimos la marca, ¿no? Que se muestra muy sutilmente. Casi parece que nos están vendiendo el propio recipiente, ¿no? Antes que la botella. Otra vez la etiqueta que sustituye al objeto, otra vez de una forma
sustitutiva. Aquí soy yo el suprimido. Se supone que aquí falta alguien, ese alguien ha sido sustituido por la imagen de marca, ¿vale? Con esta no es demasiado relevante, pero la he puesto porque es muy pictórica y me parece muy bonita, ¿vale? Y la personificación, la prosopopeya, que llamamos en lenguaje y literatura, es decir, transformar la publicidad en un mundo de fantasía, donde los objetos cobran vida, ¿vale? Esta campaña de Nokia también fue bastante interesante en su momento. Vamos a ser un poco perversos, un poco malos, no vamos a jugar según los códigos de Nokia, somos unos pequeños diablillos, en fin, echando mano de esos recursos que afectan a mi yo más desinhibido, más desproblematizado, una forma de personificación clásica con el frangélico y su forma de monje, ¿vale? Una personificación de esa forma, esa sombra arrojada a partir de ese envase de fragancia, de perfume, ¿vale? Son formas sutiles muchas veces de personificar cosas, ¿vale? Aquí se produce un fenómeno bastante interesante de fusión entre un objeto geométrico y una forma orgánica, soluciones muy bonitas, muy elegantes, ¿no? Es decir, hay una forma de publicidad que bien llevada funciona. La metáfora, es decir, la manera de atribuir valores de un material a otra cosa que no tiene nada que ver. Por ejemplo, la niña con el cabello dorado y sus rizos, a la que nos referimos como las ricitos de oro, ¿no? Atribuimos la propiedad brillante, refulgente del oro al rizo rubio de una cabellera. Y hay juegos verdaderamente complejos a veces, ¿no? Esta fusión entre un producto lácteo y esta forma enraizada, ¿no? Es decir, es difícil encontrar una conexión entre lo vegetal y lo lácteo, pero puede llegar a darse ese tipo de combinación, de metáfora visual, ¿no? En donde elementos que no tienen nada que ver entran en contacto el uno con el otro, para hablarnos de un tipo de helado de soja. Algunos no son tan específicos, pero bueno, aquí hay un fenómeno también de elipsis. Se acaba de suprimir el ojo por la silueta del ojo, otro recurso típicamente de sustitución, de elipsis, donde la metáfora juega. Este me parece muy chulo, una campaña antigua de Iberia, en donde la ñ se convierte en elemento de soporte para una nueva generación que entra en contacto con Latinoamérica, es decir, la nueva generación que viaja de una forma confortable y que utiliza en esta campaña la ñ como elemento de comunicación, de interconexión entre los dos continentes, es decir, utiliza el idioma como anexo común. Y ya para ir terminando, mi favorito, además acaba de sonar la campana, mi favorito, el repelente de insectos. Esta imagen me parece, aparte de muy divertida, muy ocurrente, ¿no? El propio camaleón es el que sustituye, juega con las propiedades repelentes del producto, que es el que nos quieren promocionar, ¿no? El propio camaleón, el que va a cazar nuestros molestos insectos. O sea, me parece una imagen de campaña muy chula. Y bueno, la elipsis la hemos comentado ya, en el caso de Coca-Cola, también la vemos en el caso de esta promoción, de esta feria vinícola, con ese recorte tan sutil en el vestido de la chica, o con el pelo que sirve de vestido, ¿vale? Hemos sustituido el vestido por el propio cabello para anunciar un producto capilar, ¿no? Es una forma de elipsis y también una metáfora visual, ¿vale? Y ya con lo del contrasentido lo vamos a dejar, que nos hemos pasado de tiempo. El contrasentido hace referencia a cuando intentamos combinar elementos que a priori no se pueden combinar, ¿no? Nunca metas tu camel, es decir, tu paquete de tabaco en los vaqueros slim. Va a ser muy difícil ese tipo ¿no? de combinación. Bueno,
Lo vamos a dejar justamente aquí, el punto 4.4 lo veremos la semana que viene. De todas formas tenéis la presentación disponible a partir de esta tarde, o si la queréis repasar tranquilamente en casa. Así que muchas gracias por vuestra atención y ya nos vemos la semana que viene. Saludos.